Bien, hermanos, vamos a estudiar este tema. Es bien importante. Todo es importante, ¿verdad? De bendición. Vamos a buscar en el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, 18. Amén. A ver, adelante. 30 y qué, ¿no? 29, 18. 29, 18. 29, 18. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aleluya. Gracias le damos a Dios por su palabra hermosa, maravillosa. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es necesaria la profecía en el pueblo de Dios. Sí. Y guardar la ley es bienaventurado. El que guarda la ley, sí. Este tema, hermano, de la profecía, se llama el profeta y la profecía. El tema se llama el profeta y la profecía. Sí. Uno de los dones más grandes que hay es la profecía. Amén. Es muy grande la profecía. Así es. Pero el enemigo ha incurrido en intervenir la profecía y también el ser humano, de tal manera que se ha desvirtuado por el enemigo este don maravilloso. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay muchas desviaciones en cuanto a la profecía. ¿Sí? Cuando no hay profecía significa revelación. Cuando no hay revelación clara ni declaración vigorosa de la voluntad y las normas de Dios, el pueblo de Dios pierde sus convicciones bíblicas, desecha sus restricciones morales y posteriormente perece. La voluntad revelada de Dios y sus justas exigencias, como se expresan en las Escrituras, se deben de mantener reiteradamente delante de la congregación, o muchos comenzarán a conformarse al mundo y a quebrantar la ley de Dios. Veamos, hermano, en Jeremías capítulo 5, de lo que estamos hablando. Jeremías 5, 10 al 12. Aleluya. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resultamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así que se hará a ellos. Muy bien, muy bien. Fíjese que hay una construcción ahí, una construcción de muros, y Dios les manda que los destruyan. Sí. Pero no del todo. Quiten las almenas de sus muros. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Por principio de cuenta. Sí, almenas son las que ponen arriba de los castillos. Son las torres, como las torres allá adelante arriba. Sí, los que están arriba de los castillos. Sí, solo donde se ponían a dispararle. Bueno, después vemos. Entonces dice, pero no quitar las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resultamente se rebelan contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es. Bien, habla de la profecía, que es una que es de Dios y la otra que no es de Dios. Sí. Entonces vamos a... Miren, hermano, hay muchas profecías falsas. Sí. Algunas son verdaderas. Lo que hay ahorita son muchas profecías, lo hemos dicho, muchas profecías de miedo.
todas son de miedo, todas son de terror, todas son de espanto. Y arréglate porque ya viene y porque esto y porque aquel otro. Está saturado las redes sociales por causa de todo eso. Y te va a venir muerte, y te va a venir persecución, y te va a venir tantas cosas. Dios hizo quedar mal a un profeta, cuando por palabra de Dios iba a destruir una ciudad. Ustedes saben a quién me refiero. Sí. Pero Dios abortó eso. Dios no cumplió con eso porque se arrepintió. Amén. ¿Sí? Entonces, Él, como es soberano, puede quitar de sobre ti castigo, juicio. Si caminamos en integridad, en rectitud delante de Dios, Dios te va a librar. Amén. Porque el justo no perecerá junto con el impío. Ni el castigo que le viene al impío le va a tocar al justo. Es diferente. Ahora, el pueblo de Dios es diferente. Aleluya. Dice bien. El pueblo, mire, el pueblo aparentaba ser del Señor, pero Dios dio testimonio de que ellos no eran de Él. Ellos no eran de su pueblo. De igual manera, no es del Señor ninguno que afirme que es creyente, nacido de nuevo, pero se entrega a los pecados descritos en ese capítulo. Mentira, falta de honradez, adulterio. Como muchos de Judá, tales personas se han engañado al creer que su infidelidad a Dios no les causará su condenación definitiva. Ellos creían que estaban bien, pero Dios, que conoce a todas las gentes, todas las personas, sabían que estaba mal. Miren lo que dice el verso 30 y 31, de ahí mismo. 30, 31. Amén. Adelante. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aleluya. Dice el Señor que es una cosa espantosa y fea en la tierra que los profetas profeticen mentira y que los sacerdotes dirigidos por los profetas, ¿sí? Ellos también estaban en complicidad con los profetas. Los sacerdotes, pues, dirigían por manos de los profetas. Y el pueblo estuvo conforme. Sí. El pueblo estuvo conforme. Está bien. Hay una pregunta aquí. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hablamos de la profecía mentirosa. La profecía que levanta polvo. ¿Sí? De miedo, de terror, de angustia. Mire el cristiano, temeroso, escondido en las cuevas. No, cero, no. Cuando debes de decir, cuando debes de estar tú fuerte en el Señor. Amén, aleluya. Sí, porque si tienes el fruto del Espíritu, lo que sigue después del amor es el gozo. Amén. Tienes que tener gozo, hermano. ¿Cómo la gente va a querer lo que tú tienes cuando no estás dando testimonio del poder de Dios en tu vida? Que después del amor, que es fundamental, hay gozo en tu vida. Amén. ¿Sí? Y es que el enemigo, el Señor reprenda al enemigo del miedo. ¿Sí? Así sea. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, Amén. de amor y de dominio propio. Aleluya. Y si bien las personas a quienes se les había confiado el bienestar espiritual de la nación eran culpables de falsedad contra su Dios. Los profetas habían rechazado la palabra de Dios y habían profetizado solo buenas cosas por venir. Ellos les hacían pocas exigencias morales al pueblo. Y la gente se sentía feliz de que así fuera. Ay, no hay problema, puedes hacer lo que tú quieras. Así dicen hoy. ¿Sí? Los sacerdotes gobernaban al pueblo según sus propias ideas en vez de gobernarlo según la palabra de Dios. De esa manera los profetas y los sacerdotes adormecían a la nación con una falsa seguridad. Jeremías proclamó que no había ninguna verdadera seguridad delante de Dios, aparte del sincero arrepentimiento y de un compromiso a obedecer su palabra. Siempre debe de estar el líder, el pastor, el predicador, hablando en contra del pecado de las personas, el pecado de la gente, hermano. Amén. 23, ahí mismo, en el verso 16 y 17. En 23, dijimos, ¿verdad? 23, 16 al 17. 16 al 17, ¿qué dice? ¿Así ha dicho quién? Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
no escuchéis las palabras de los profetas o Que os- que los profetizan o os alimentan. os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen adviertan atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la Obstinación. obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aleluya, hasta ahí. Muy bien. ¿Por qué dice el Señor que no escuchen las palabras de los profetas? ¿Por qué? ¿Cómo vamos? Porque dice bien. Dice que atrevidamente le dicen a los que me irritan, a los que enojan a Dios. Sí, ellos les dicen a ellos, vas a tener paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es, porque Él dice, Dios dice, que no escuchemos las palabras de esos profetas que alimentan a la gente con vanas esperanzas, sabiendo que están tergiversando la palabra de Dios, sabiendo que están en una actitud pecaminosa. Y eso, hermano, dice el Señor, porque hay gente que enoja a Dios con su pecado, con su mal vivir. Entonces, dice Él, no los escuchen. Les alimentan con vanas esperanzas. Aguas con eso. No se crean de eso. Hablan visión de su propio corazón. ¿Sí? Dios no les ha hablado. Ellos hablan de Él, de su propio corazón, no de la boca de Dios. Y dicen atrevidamente. O sea, qué terrible es esto, que atrevidamente les dicen a aquellas personas, no hombre, no te preocupes, estás bien, ¿sí? No vendrá mal sobre ustedes, ¿sí? Bien, tremendo. Los falsos profetas le predican al pueblo de Dios esperanza y seguridad falsas. Demuestran ser mensajeros falsos, quienes aseguran que los inmorales y desobedientes en el pueblo de Dios no serán condenados por su maldad y que no tienen que temer la ira y el juicio de Dios. Los profetas con ese mensaje no solo existieron en la época del Antiguo Testamento, sino también ahora en la época del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo les advirtió a los efesios que no se dejen engañar por tales maestros. Aleluya. Yo estoy en contra de los profetas. Dice ahí en el 28:1. En el 31 y 32, ¿verdad? Estamos aquí. 31 y 32 ahí. De ahí mismo. 26, 23, 31 y 32. 23. 23, 31 y 32. Por tanto, ahí sí, capítulo 23, verso 30 y 31. 23, 20, ¿qué? 23, 30. 30. Por tanto, He aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisongas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿qué provecho hay en que alguien te profetice mentira? Ningún provecho hay, hermano. Ningún provecho hay. Ahora dice, yo estoy en contra de los profetas. ¿Sí? Y dicen, endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Cuando Él no lo ha dicho. Ciertamente dice el pueblo sin profecía el pueblo se enfrena. Sí.
Pero vamos a ver la profecía que es de Dios, La buena. la que te está anunciando o te dice que estás mal, que estás mal delante de Dios, que tienes que arrepentirte de tus pecados, ¿sí? Los falsos profetas, dice, yo estoy contra los profetas. La palabra de Dios a Jeremías les advierte a todos cuán peligroso es afirmar, así dice Jehová, si no se está seguro de que el mensaje es del Señor. El oficio profético debe desempeñarse con la mayor seriedad. Bien importante esto, hermano. Bien importante ese. 28.1 de ahí mismo. El 1 nada más ahorita. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que a Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, Así, ¿le sigo? así habló. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Aleluya. Ananías, quien se opuso al mensaje de juicio de Jeremías, era un falso profeta que predijo la caída de Babilonia y el regreso de los exiliados y de los tesoros del templo dentro de 2 años. A menudo los falsos dirigentes religiosos predicen que las bendiciones de Dios vienen de una manera incondicional, y la bendición nunca ha venido de esa manera. Si anduvieres en mis decretos, yo haré esto y esto otro, ¿sí? Y ellos creen o les dicen que las bendiciones de Dios vienen de una manera incondicional, sin la necesidad de arrepentirse ni de vivir en santidad. Semejante mensaje siempre tiene una atracción popular, siempre se basan a eso. ¡Ah, qué hermosa profecía! No hay que arrepentirse, no hay que vivir en santidad. Aleluya. Sí. Le hizo el 13 y el 17 de ahí mismo. ¿Qué dice? 13 y 17. Le habla Señor a Jeremías. ¿Qué le dice, Señor? Ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Por qué murió el falso profeta, Ananías? Porque profetizó rebelión contra Dios. Por eso murió, porque profetizó rebelión contra Dios. Aleluya. ¿Sí? Porque él le dijo, no hombre, él agarró, quitó el yugo del profeta Jeremías y lo rompió. Y así dicho Jehová, así quebrantaré el poderío de Nabucodonosor, cuando Dios había dicho lo contrario. Dijo, quebraste los de madera, pues yo voy a poner yugos de hierro. Aleluya. Tremendo esto, hermano. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, verso 1 al 10. Amén. Adelante. Vino a mí
palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras de los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Sí. Y si uno engaña al pueblo, y otro edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué significa el lodo suelto? La falsedad de la palabra, la palabra mentirosa de los profetas. Entonces, dice, hay adivinación falsa, mentirosa, pues no hay adivinación verdadera. La adivinación está en contra del Señor, es esta actividad de adivinación mentirosa. Sí. Dios condena a los falsos profetas de Israel que proclamaban que no habría ningún juicio venidero. Estaban profetizándole falsamente al pueblo, que estaba seguro que aun cuando estaba viviendo en el pecado y la idolatría, Dios estaba contra tales profetas. Sí, sabemos que viene un juicio, y por eso el deber de la iglesia es predicar el evangelio y advertirle a la gente del juicio inminente para todos los que no se arrepientan, para todos los que quieren seguir en su pecaminosa vida. ¿Sí? Engañaron a mi pueblo, dice el Señor, diciendo paz. Los falsos profetas persuadieron al pueblo a tener un falso sentido de seguridad al asegurarle la paz y salvación de Dios, mientras seguían siendo rebeldes a sus leyes. Por eso Dios los separaría de la nación de Israel y de su salvación. En la actualidad hay falsos profetas en la iglesia que enseñan que una persona puede ser un genuino creyente y tener vida eterna en Cristo, pero al mismo tiempo participar en y disfrutar de los pecados de inmoralidad, codicia, homosexualidad, hechicería o cualquier otra cosa, otra clase de maldad abominable. El apóstol Pablo afirma que los creyentes no se deben dejar engañar por tales palabras vanas, porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Cómo andan las zorras? Pasando por los problemas. Las zorras, haciendo daño. Por eso. Haciendo daño, las zorras. ¿Sí? Sin control. ¿Sí? Haciendo lo que ellas quieren. Haciendo lo que ellos quieren. Por eso hablaban de su propio corazón. Andaban en pos de su propio espíritu. Dice bien. Dice, ¿no han visto visión vana y mentirosa? Por tanto, lo que dice el Señor, ustedes han hablado mentira y han visto mentira. Por tanto, yo estoy contra ustedes, dice el Señor.
¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos, aleluya, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabéis que yo soy Jehová, el Señor, por cuando engañaron a mi pueblo, diciendo que había paz, no habiendo paz. Aleluya. Vamos a ver ahí, hermano, en 22, ahí mismo Ezequiel 22, 25 al 28. ¿25 al 28 qué dice? Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundos y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes. Sus príncipes en medio de ella. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Aleluya. Otra vez el lodo suelto. Profecía falsa. Profecía falsa. Sí. Y se juntan. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Se juntan para arrebatar la presa, para devorar almas, para tomar haciendas y honras. Y eso es lo que se está viendo. Sí. Desafortunadamente, eso es lo que se está viendo. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Están contaminando estas gentes, los altares. Entre lo santo y lo profano no hacen diferencia, ni distinguen entre inmundo y limpio. Apartaron sus ojos, dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. Son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. En vez de ser fieles a Dios y a su santo llamamiento, los guías espirituales del pueblo usaban sus oficios para provecho personal y se entregaban al placer pecaminoso. Hoy algunos de los llamados líderes cristianos son culpables de los mismos pecados, causándole incalculable daño a la iglesia de Dios. Los profetas de Jerusalén estaban disimulando la situación. Como resultado, el pueblo no temía a Dios, ni a su juicio mientras perseveraban en el pecado. Hoy algunos ministros alientan a las personas en sus pecados, asegurándoles que todo el mundo peca de esa manera. Se vive en una época en que es imposible vivir por encima del pecado o de la inmoralidad, debido a una marejada de maldad. Dicen más, los seres humanos no pueden esperar vivir de acuerdo con las normas santas de Dios. O dicen, Dios ama a los seres humanos tal como son, no importa lo que hagan. Mentira. De modo que no hay razón para temerle ni temer sus juicios. Y Dios no ve el pecado de los creyentes, ya que Él ve solamente la justicia de Cristo. Endulzan el oído, endulzan con sus palabras el oído de las personas que están pecando, que van en una vorágine terrible de pecaminosidad y que no se quieren tener, y cuando escuchan eso, hay paz en sus corazones, momentáneamente, pero va a venir juicio si no se apartan, hermano. Terrible. Miqueas capítulo 3, versos 5 al 7. Miqueas capítulo 3, versos 5 al 7. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entembrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios,
porque no hay respuesta de Dios. Aleluya, sí. Está hablando Dios acerca de los profetas falsos que hacen errar a su pueblo. Y ellos gritan cuando tienen algo que comer. Y al que no les dé comer, proclaman guerra contra él. Se hará de noche. De la profecía se les hará oscuro. Y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol. ¿Por qué se va a poner el sol? Y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Cómo es que se pondrá el sol? Se les va a acabar la luz. Se les vino la noche entonces. Se les vino la terrible juicio. Eso. La terrible oscuridad para ellos. Y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados. Y se confundirán los adivinos. Y ellos van a cerrar sus labios. Porque no hay respuesta de Dios. Dios anhelaba hacer volver a su pueblo a las sendas de justicia y de verdad, pero a los falsos profetas no les importaba nada de eso. Hacían que el pueblo se sintiera tranquilo en su manera de vivir pecaminosa, al proclamar seguridad y esperanzas falsas, en vez de oponerse de manera intransigente al pecado entre el pueblo de Dios. Se tiene que marcar el pecado de este, de aquel, de todos, hermano. En realidad lo estimulan, debido a su negativa a hacer volver al pueblo a los caminos de Dios. Los falsos profetas también serían abandonados por Dios. Hay gente que se ha salido de las iglesias porque se les ha marcado el pecado. ¿Por qué? Que se salgan. Si no quieren arreglarse con Dios, Mejor que se vayan. mejor que se vayan. ¿Sí? Dios quisiera mejor 5 vírgenes prudentes y no 10 insensatas. Aleluya. Aleluya. 1 Corintios 14, 1. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 3. Seguid el mayor y proclamad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Mire, hermano. Pablo, sabiendo todo lo que ha acontecido, viene a poner orden. Viene a poner un orden en la iglesia. ¿Sí? Viene a poner algo ya más congruente. Sí, para que no haya desvíos en la profecía. No haya esos daños tan terribles, tan grandes que el profeta puede hacer a la iglesia. Él pone un orden ahí. Dios a través de Pablo. Y él habla, fíjense bien, seguir el amor. Y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Pablo pone en alto, sobre todos los dones, la profecía. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Aleluya. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, mire, hermano, hay veces que en la profecía es para 3 cosas. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Hay veces que cuando se está derramando la profecía en una persona, está hablando esa persona de algo que pasó en tu vida mucho tiempo antes o en la actualidad. Pero es una fusión entre el espíritu, el don de la profecía y el don de la palabra de ciencia. Está funcionando ahí. ¿Sí? La palabra de ciencia que dice, hiciste tal tiempo algo en tu vida, hubo pecado, hubo esto, hubo aquello, y entonces para que tú te arrepientas y creas en realidad, Dios me está hablando porque el que me está diciéndolo no me conoce, es más, que no sabe ni tu nombre, pero está hablándote Dios a través de aquel profeta y está usando el don de la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Amén. Aleluya. Fíjense bien. El don, fíjense bien, el don de profecía en la iglesia es motivado por el Espíritu Santo.
no para predecir el futuro, sino para fortalecer la fe, la vida espiritual y la determinación del creyente de seguir fiel a Cristo y a sus enseñanzas. Sin embargo, la profecía no es predicar un mensaje preparado, sino hablar espontáneamente bajo el impulso del Espíritu Santo para la edificación de la persona o de la congregación, lo que se le llama el rema, ¿sí? El Espíritu Santo. Dice el verso 4, ¿qué dice el verso 4? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. De ahí que es importante la profecía, hermano. Es importante la profecía. El hablar en lenguas sin interpretación edifica. Te edificas tú solo. Fortalece la fe y la vida espiritual. Al que habla porque lo pone en comunión directa con Dios por el Espíritu, sin valerse del entendimiento. Pablo afirma que él ora y se comunica con Dios de esa manera como también con el entendimiento. Aleluya. Entonces, la profecía es para consolación, edificación y exhortación. Última cita, hermano, 14:26, de ahí mismo. Fíjense bien lo que Pablo ya pide un resumen de la conducta, de la actitud, de lo que están haciendo. ¿Sí? 26 al 33. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podáis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vea este orden, hermano. Está estableciendo Pablo un orden hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque todos sean edificados, ¿sí? Fíjese bien, él pide ¿cómo se dice? Un reporte. ¿Qué hay cuando se reúnen? Esto debe de haber en las reuniones. ¿Alguno de ustedes tiene el salmo? O sea, un canto. ¿Tiene doctrina? Algo establecido por la palabra de Dios. ¿Tiene lengua? Lenguas pues. ¿Tiene revelación? Profecía. ¿Tiene interpretación de las lenguas? Hagas todo para edificación. Ahora dice, 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, para que no haya confusión, uno habla en lenguas y otra vez en lenguas, pero siempre que haya un intérprete ahí, se interpreta, habla en lenguas y se interpreta, y otra vez en lenguas y se interpreta, y así, en orden, ¿sí? Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si no hay intérprete en la iglesia, si sabes que en la iglesia no hay intérprete, tú hablas en lenguas, pero tú solito acá, sí, sin alzar la voz, ¿sí? Porque llega el caso que una persona está hablando fuerte, en lenguas, y hay un intérprete, y cuando se calla el de las lenguas, se calla también el intérprete, porque acabó de interpretar. No es traducir, es interpretar, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Ahora fíjense bien, los profetas, ahí está el orden, estamos hablando sobre esto, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que se nos da ya el derecho de juzgar si la profecía es de Dios o viene de otra fuente. ¿Sí? Tenemos que ver, pesar la profecía, ver de dónde viene, de qué espíritu viene. El espíritu de Dios, el espíritu humano o el espíritu del diablo. ¿Sí? Esas son fuentes. ¿Sí? O del alma, pues que decimos el alma del hombre. ¿Sí? Entonces, dice aquí, en el uso de los dones espirituales, debe haber orden y equilibrio. Estas son las pautas bíblicas para hablar en lenguas dentro de la iglesia. No debe haber en ninguna reunión más de 2 o 3 que hablen, oren o alaben a Dios en lenguas. Y eso debe hacerse con interpretación. El hablar en lenguas debe hacerse por turno.
Todo el que habla en lenguas debe someterse al juicio de la iglesia en cuanto a su autenticidad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobar la veracidad de la palabra profética. Si no hay intérprete presente, un creyente puede hablar en lenguas mientras ora en privado. Ahora, habla de los demás, de juzgar a los demás. Debe evaluarse y pesarse cuidadosamente toda profecía en cuanto a lo que se dice. Eso demuestra que la profecía en el Nuevo Testamento no era infalible. Pudiera haber necesitado corrección. A veces el profetizar y el hablar en lenguas pudiera no ser obra de Dios. Incluso los espíritus malos, mediante la presencia de falsos maestros o profetas, pueden obrar en la congregación. Nota, los espíritus malos, mediante la presencia de falsos maestros o profetas, pueden obrar en la congregación. Es que ahí tienen espíritus de falsedad, espíritus de adivinación, espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Y eso atrae los demonios y eso contamina, o no contamina, sino que está en la congregación. Sí, se manifiestan ahí. Fíjate bien. Profetizar, hablar en lenguas o tener algún don sobrenatural no es garantía de que alguien sea verdadero profeta o creyente. Porque estamos hablando de la falsedad. Porque Satanás puede falsificar los dones espirituales. Satanás puede falsificar los dones espirituales. Por eso es necesario un orden y un pesar las profecías. Aleluya. Si la iglesia no ha establecido métodos apropiados y ordenados para juzgar las profecías, ha hecho caso omiso de las enseñanzas bíblicas. Noten también que no se consideraba la profecía como un impulso irresistible del Espíritu, porque solo podía hablar un profeta a la vez. Así es que el Señor me dice que hable y lo tengo que hablar, porque es el Espíritu. No. El Espíritu de profecía está sujeto a los profetas. El Espíritu de profecía. Si estuvieran tres y los tres a la vez quisieran hablar en profecías, y a cual más quisiera, sería un desorden primeramente. Y podrían argumentar que es el Señor y tienen que dejarse oír la palabra. No. El Espíritu de profecía lo puedes sujetar tú hasta cuando te llegue el turno de hablar. Aleluya. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia respecto a los mensajes proféticos? Debe examinarse toda profecía según la norma de la verdad bíblica. Tiene que tener los parámetros bíblicos. ¿Sí? Los creyentes deben esperar que se cumpla también y deben estar preparados en el caso de que no se cumpla. Si la profecía es una exhortación, la congregación necesita preguntarse, ¿qué debemos hacer para obedecer la voluntad del Espíritu? Cuando en realidad sabes que la profecía te llegó a tu corazón, a tu vida, y te está revelando el Señor sin que sepa el profeta o el que tiene el don de profecía que estás mal, entonces tú dices, en verdad Dios me está hablando a mí y tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que arreglar mi vida. Debe mantenerse, el 31 dice, ¿qué dice el 31? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Debe mantenerse con claridad la distinción entre la profecía como don espiritual y la profecía como parte de las Sagradas Escrituras. Aun cuando en ambos casos se recibe un mensaje de parte de Dios, los escritores de la Biblia recibieron sus mensajes por inspiración directa del Espíritu Santo y lo comunicaron sin error alguno. Así se produjo un mensaje infalible. En cambio, no debe asignársele a la profecía descrita en los capítulos 12 y 14 la misma autoridad o infalibilidad que a la palabra inspirada de Dios, aunque venga por el impulso del Espíritu. Jamás debe considerarse infalible esa clase de profecía. El mensaje que contiene está siempre sujeto a la confusión y al error humanos. Por eso nunca debe ponerse en el mismo nivel la profecía actual con las Escrituras. Además, la iglesia local no debe aceptar la profecía actual hasta que los demás creyentes juzguen el contenido del mensaje, a fin de determinar si tiene validez. El criterio primordial de juicio es la palabra de Dios escrita. Preguntar, ¿se ajusta a la enseñanza apostólica? Debe juzgarse toda experiencia y todo mensaje a la luz de la palabra de Dios escrita. Mira, ayer pasó un hermano, me saludó, y estábamos hablando así de pasadita. Y me bajé una palabra, nomás 3 palabras. Se salió de la iglesia. Y digo, ¿sabes qué? Dice el Señor, no te descuides. Digo, okay. Nada más eso. No te descuides. Tú sabes cómo andas con el Señor. No te descuides. Digo, ok. Y Dios que lo bendiga. ¿Sí? Que tu palabra sea sí, o sea no, en cuanto a lo que tú tienes que informar o que decir. Personal, pero en cuanto a la profecía,
tiene que estar avalada por la palabra de Dios. Y tiene que ser probada, tiene que ser juzgada si es de Dios o no es de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.